Y lo que tengo hoy para transmitirte, que es lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2 de Romanos, es una palabra muy fuerte. Hoy el alimento está con mucha sustancia. Entonces este mensaje, amado, quiero que usted lo asimile en su corazón y lo reciba, porque creo que este mensaje viene de parte del Espíritu Santo de Dios para la vida de todos nosotros, y me incluyo. Amén. Vamos a recibir este mensaje de la palabra. El apóstol Pablo comienza a relatar en este capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Pablo aquí está confrontando a las personas religiosas, a las personas moralistas, y en especial y principalmente a los judíos religiosos que vivían bajo la ley. Para los que más o menos han estado viniendo a la escuela de obreros y hemos estado estudiando las epístolas, la vida del apóstol Pablo, nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo, de quien mayormente tuvo resistencia, quien mayormente le hizo la oposición a la predicación del evangelio por parte del apóstol Pablo, ¿quiénes eran? Los propios judíos. En muy pocas oportunidades vemos a gentiles, ¿verdad?, oponiéndose al mensaje, sino principalmente eran los propios judíos. Y estos judíos, la mayoría de ellos había recibido el mensaje del evangelio, estaban siendo partícipes de esta iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Roma, una iglesia que estaba conformada por gentiles como nosotros, ¿verdad? Gentiles son todos aquellos que no son judíos, que no nacieron, ¿verdad?, en la tierra de Israel, que no son descendientes de judíos. Y esta iglesia que estaba en Roma estaba integrada por personas gentiles y por judíos. El apóstol Pablo no fue quien fundó esta iglesia. El apóstol Pablo escribe esta carta por inspiración divina, guiado por el Espíritu Santo de Dios y atendiendo, ¿verdad?, a la necesidad de expresar la verdad del evangelio. En aquel tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, no existía el Nuevo Testamento como usted lo tiene hoy. Hoy tomamos nuestra Biblia, ¿verdad?, y está conformada por el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y está conformado por los 27 libros del Nuevo Testamento, de los cuales más de la mitad son las cartas del apóstol Pablo. Esas cartas son las que hoy en día la iglesia cristiana debería usar para sacar toda la doctrina del tiempo de la gracia. Amén. Y, amados, entonces el apóstol Pablo escribe este pasaje para confrontar a estos religiosos, para enseñarles la verdad del evangelio y quitar todo argumento que ellos puedan tener en sus mentes. Entendamos que estos religiosos judíos, ¿verdad?, estos moralistas que estaban allí en la iglesia o que participaban de la iglesia que estaba en Roma, venían de décadas, de toda una vida, a tener una enseñanza doctrinal, ¿verdad?, establecida para ellos y para su pueblo. Es más, estas enseñanzas eran más una tradición, ¿verdad? Ellos lo asimilaban por tradición más que por conocer verdaderamente la palabra de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Cuántos están? ¿Cuántos tienen ahí su Biblia? La mayoría va a tener su celular, ¿verdad? ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Voy a hacer un alto acá. Esta versión probablemente no tenga exactamente lo que yo estoy leyendo, porque no es la versión Reina Valera 1960, pero el texto en sí, el contexto de lo que está escrito ahí es lo mismo que yo estoy leyendo. Comienzo de nuevo. Por lo cual no tienes excusas, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues
a juzgar al otro, a ti mismo te juzgas, te condenas, perdón, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, eso hace una pregunta, ¿verdad? El apóstol Pablo. Tú que condenas a los que practicas tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amados, el apóstol Pablo comienza diciendo allí en su primer versículo del capítulo 2, por lo cual, él usa la frase por lo cual. Y esta frase el apóstol Pablo la usa porque pareciera que él aquí está llegando a dar una conclusión. O sea que lo que el apóstol Pablo expresó anteriormente en el capítulo 1, ahora en este punto, Pablo dice por lo cual, ¿verdad? Y este por lo cual, amados, tiene, ¿verdad?, un asentamiento en lo que hablamos en la reunión pasada, ¿verdad?, sobre el capítulo 1, en la segunda mitad del capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Allí Pablo comienza a describir la caída de la humanidad debido al pecado. Pablo, de allí, de la segunda mitad del capítulo 1 hasta el final, ¿verdad?, él nos dice que Dios se revela a la humanidad a través de la creación y lo hace, ¿verdad?, de una forma muy evidente, pero que los hombres han tomado la decisión de restringir, de resistir esa revelación que Dios ha dado a través de la creación, ¿verdad? Y no solo lo ha resistido, sino que también dice la palabra que Él se ha tomado otros dioses. Los hombres, los seres humanos, todos, incluidos nosotros, desde el principio de los tiempos, desde el pecado de Adán y Eva, han tenido la revelación de Dios a través de toda la creación. Dios ha puesto ese conocimiento innato en la mente de cada ser humano, por lo cual el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en el capítulo 1, que no tenemos excusa, ¿verdad? No tenemos excusa referente a la existencia de un Dios. Y asimismo, el hombre se resiste a reconocer la existencia de Dios. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, el hombre está bajo la ira de Dios. Está, ¿verdad?, condenado bajo la ira de Dios. Y, amados, esa ira de Dios viene a causa de nuestra impiedad, viene a causa de nuestra injusticia. Esa ira se revela, ¿verdad?, en el hecho de que Dios deja que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo evidente. Dios permite que los hombres reciban la consecuencia de no reconocerle a Dios como su creador. ¿Y cómo hace Dios esto? Dios permite que los hombres sigan sus inclinaciones, las inclinaciones de sus propios corazones. Amén. Entonces el apóstol Pablo concluye el capítulo anterior, el versículo 1, diciendo todo tipo de diferentes pecados que los hombres hemos abrazado una vez que rechazamos a Dios. Pablo afirma una serie de pecados que se han hecho innatos en los seres humanos porque Dios nos ha entregado, ¿verdad?, a los deseos de nuestros propios corazones. En el capítulo 1, versículo 29 al 31, Pablo dice que los seres humanos
por no reconocer a Dios, por no querer recibirlo, no honrarle como Dios, no agradecerle como Dios. Se llenaron de toda clase de perversiones, se llenaron de pecados, de avaricia, de envidia, de homicidios, de peleas, de engaños, de chismes. Dice que los seres humanos, por no reconocer a Dios y seguir, ¿verdad?, la intención de sus corazones, se volvieron traidores, insolentes, fanfarrones, con un gran odio hacia Dios. Esta es la cualidad de los seres humanos por negar la existencia de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo comienza a profundizar en este tema? El apóstol Pablo comienza a profundizar en este tema porque él tenía conocimiento, como dije hoy, que en esa iglesia que estaba en Roma había, ¿verdad?, cristianos que eran judíos como gentiles, pero él conocía las actitudes de los cristianos judíos que querían seguir al cristianismo, pero a su vez no querían soltar la ley. Y el mismo Jesús, cuando confrontó en cierta oportunidad a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de la época, que no querían entender las enseñanzas de Dios, que todavía estaban atados a las enseñanzas antiguas, Jesús le dijo, ¿verdad?, que el odre nuevo, al odre viejo no se le podía echar vino nuevo, porque el odre se iba a romper. Que el vino nuevo debía ser echado en odres nuevos para que los dos permanezcan. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que toda persona que quisiera recibir el Evangelio necesitaba reconocer, ¿verdad?, que necesitaba morir, necesitaba nacer de nuevo, necesitaba que su mente y su corazón sean transformados a nuevos para que puedan recibir la verdad del Evangelio. Y Pablo había experimentado, ¿verdad?, la persecución, la oposición por estos judíos que estaban en diferentes ciudades donde él había estado levantando iglesias. Oh casualidad, el apóstol Pablo no había estado todavía en Roma. En su carta él decía que quería visitarlos, que tenía el anhelo de visitarles, pero todavía no había estado con ellos. Ahora también conocía, ¿verdad?, las actitudes de estos religiosos moralistas que eran judíos, pero también existían moralistas que no eran judíos, como hoy en día. Pero en esta oportunidad principalmente el apóstol Pablo habla a esas personas. Pablo, cuando comienza el capítulo 2 y comienza con este relato, inicia como una discusión con un oponente imaginario. Él comienza a exponer, ¿verdad?, cierta situación como que si él estuviera entendiendo, ¿verdad?, de antemano lo que había en los corazones de estos creyentes. Y seguramente este oponente imaginario que el apóstol Pablo, que eran estos judíos, no estarían de acuerdo con el alcance del veredicto que Pablo acaba de pronunciar. Alguien podría decir, ¿verdad?, Pablo, estoy de acuerdo contigo de que todos estos paganos, estas personas que practican esos pecados, esos vicios tan degradantes, merecen la ira de Dios. Estoy de acuerdo contigo con esto. Pero, ¿qué hay de nosotros que vivimos de una manera diferente? Para ellos estaba hablando Pablo. ¿Qué hay del mundo? Porque hay mucha gente moral que se horroriza ante el cuadro que tú acabas de exponer. Y esto podría venir a razón porque en la época que el apóstol Pablo escribió esta carta, había en la sociedad pagana de aquellos días un hombre que se llamaba Lucio Seneca, que era un filósofo, era un escritor, era un orador romano, era un consejero del emperador Nerón.
era contemporáneo del apóstol Pablo, pero, ¿verdad? Esta persona era una persona pagana. Pero sin embargo, esta persona repudiaba y exhortaba a las personas que practicaban o que tenían este tipo de prácticas de pecado. Y ellos le dicen, pero ¿cómo esta persona que condenaba enérgicamente la conducta de aquellas personas paganas que practican estos pecados, tú le puedes decir que la ira de Dios también está sobre ellos? Me parece a mí, apóstol Pablo, que tú como que estás un poco exagerado en tu exposición, ¿verdad? Y por otro lado también estaban los judíos. Seguramente los judíos que escuchaban este mensaje estarían afirmando lo que el apóstol Pablo estaba expresando, enseñando. Ellos estarían diciendo, bueno, Pablo, tú tienes razón con respecto al pecado de estos gentiles. Y los judíos dirían, amén, amén, ellos son unos pecadores. Ellos continuamente, sus prácticas pecaminosas son las que guían su vida. Ahora, sin duda que estas personas merecen la condenación, dirían ellos, ¿verdad? Dirían estos judíos. Merecen la ira de Dios por su idolatría, por su inmoralidad. Pero, ¿qué de todas esas personas decentes? ¿Qué de todas esas personas moralistas que existen en el mundo? Personas que son reconocidas en la sociedad por su alto nivel de decencia. ¿Ustedes conocen personas así? ¿Verdad que hoy las sociedades entregan el Premio Nobel de la Paz por haber hecho algún logro, algún aporte a la humanidad, algo bueno? Y hay personas que son consideradas hoy en día en la sociedad con personas que son muy decentes, con una alta capacidad moral, ¿verdad? Tenidas muy en cuenta por eso. ¿Qué tal de esta persona? ¿Qué de ellos? Y este es el tema el cual el apóstol Pablo quiere abordar en este capítulo 2. Esas personas que son consideradas como con un alto grado de moralidad, ¿cómo Dios puede tener ira contra ellos? ¿Cómo la ira de Dios se manifiesta en juicio contra esas personas que son tan buenas, hacen tantas obras de caridad? ¿Cómo es que la ira de Dios puede manifestarse contra estas personas que lo único que buscan es hacer el bien a los seres humanos y hacen obras de caridad, donando recursos para diferentes instituciones, ¿verdad? Y esto es lo que Pablo les quiere exponer. Y entonces en estos versículos que acabamos de leer, Pablo nos deja una enseñanza, ¿verdad? De 4 cosas que Pablo nos dice acerca de las personas moralistas. Pablo quiere mostrar al hombre moralista que él no está exento de la ira de Dios por causa de su pecado. Y lo primero que el apóstol Pablo expresa en estos versículos, la persona moralista o la persona religiosa se condena a sí mismo por tomar el lugar de juez al condenar a los demás. En el versículo 1, vamos a regresar al versículo 1, que es el fundamento para esto. Pablo dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas, pues al juzgar a los otros, a ti mismo te condenas. Y miren lo que sigue diciendo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Tú que juzgas a los demás, practicas las mismas cosas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que el hecho de que yo escuche la palabra de Dios, el hecho de que yo conozca la palabra de Dios, lo expuesto cuando el pastor predica aquí adelante o cuando el apóstol Pablo estaba predicando, no quiere decir necesariamente que estoy poniendo en práctica lo que estoy recibiendo. Pablo sabía que estos moralistas que decían estar de acuerdo con sus enseñanzas y que condenaban a los mismos pecadores,
en el capítulo anterior, con lo que Pablo había expuesto, ellos no estaban entendiendo las implicaciones de lo que Pablo estaba diciendo. Y por eso se sentían excluidos. Cuando Pablo nombraba esta lista de pecados, ellas decían, bueno, sí, quizás sea para estas personas que no son religiosas, quizás sea para estas personas que no tienen mucho intelecto, mucho conocimiento, pero Pablo no estaba diciendo esto. Por eso Pablo se veía obligado a despertar la conciencia para mostrarles a estos religiosos la realidad de su condición delante de Dios. Pablo lo que está haciendo es mostrando la realidad de la condición del ser humano ante Dios. Y cuando hablo de la condición del ser humano, hablo de mi condición, hablo de tu condición. Cuando Pablo estaba exponiendo todos esos pecados, Pablo nos estaba englobando a todos en la misma bolsa. Él no estaba haciendo acepción de personas, pero los moralistas y los religiosos de la época, seguramente cuando recibieron esta palabra estarían diciendo, esto no es para nosotros. Y así mismo hoy hay gente en la iglesia que tiene este pensar, bueno, pero yo no soy tan pecador. Yo soy una buena persona. Yo trato de hacer el bien. Yo no ando cometiendo esos pecados. No ando robando. No ando matando. No ando haciendo esas cosas que son tan desagradables y lastiman, ¿verdad?, a nuestro prójimo. Y quizás con ese pensamiento nosotros nos consolamos a nosotros mismos. Pero realmente lo que estamos haciendo es engañándonos. Así como lo hacían estos religiosos, estos judíos de la época. Y Pablo lo que está haciendo es exponiéndolos a la luz de la palabra para que ellos realmente puedan comprender cuál es nuestra realidad ante Dios. Amén. Es como que si Pablo hoy estuviera predicando en este lugar aquí, ¿verdad? Y señalara a alguien aquí dentro del público, ¿verdad?, que está escuchando el mensaje, que está escuchando la predicación y está diciendo, amén, amén. Oh, qué verdad, gloria a Dios, ¿verdad? Como yo escucho de ustedes, ¿verdad? Que aunque no sale por sus bocas, sé que en sus corazones está ese amén, ese gozo de recibir la palabra de Dios porque nos trae vida, ¿verdad? Nos lleva al conocimiento de las cosas eternas. Y Pablo los estaría mirando en esta oportunidad y él estaría predicando y estaría observando cómo ustedes asienten, le dice, wow, qué verdad. Tiene razón el apóstol Pablo, cuánta verdad hay en lo que está diciendo. Y llega un momento y el apóstol Pablo lo señala a alguno de ustedes y le dice, tú, fulanito, no pienses que por estar de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, con lo que yo te estoy enseñando, vas a estar libre del justo juicio de Dios. Yo creo que más de uno de nosotros quedaríamos pálidos, ¿verdad? Más de uno de nosotros quedaríamos, que no sabríamos dónde meternos. Ahora note usted que Pablo usa la misma palabra que usó en el capítulo anterior, esta palabra que dice, no tienen excusas. La misma palabra la usó el apóstol Pablo para señalar a aquellas personas que no querían reconocer la existencia de Dios. Y, ¿saben? Nosotros a veces tenemos un falso concepto de la realidad, de cómo estamos parados ante Dios, de la realidad de lo que es un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede. Amados, el hecho en sí de criticar tales pecados no te justifican en la presencia de Dios. Amén. El hecho en sí de justificar los pecados de otras personas no te justifican en la presencia de Dios, sino que hacen más severa tu condenación. Ahora, pasar juicio en sí sobre los demás, estás reconociendo que esos pecados son condenables. Cuando tú dices, mirá el pecado que está cometiendo fulanito, mirá cómo está haciendo esto otro, tú estás reconociendo que esos pecados son condenables. Por lo tanto, esos pecados, ¿verdad?,
merecen la ira de Dios. Pero sin embargo tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Los moralistas se creen que mejores que los demás. Las personas moralistas a veces ni concurren a una iglesia. A veces pueden estar dentro de una iglesia o a veces ni concurren a una iglesia. Pero son personas que siempre están juzgando a los demás. Siempre están viendo la falta, el error de las otras personas, sin mirar su propia falta, su propio error. El propio Jesucristo confrontó a los fariseos cuando Jesús le dice: ustedes están mirando la pajita que tiene el ojo de tu hermano, pero no te estás dando cuenta la tremenda viga que tienes en tu ojo. Tú estás mirando las faltas, estaba diciendo él, de aquel hermano tuyo. Tú estás mirando los errores, pero no te estás dando cuenta de los tremendos errores que tú estás cometiendo. Los moralistas se creen mejor que los demás, pero no porque sean mejores. ¿Sabe que una persona moralista se cree mejor que los demás? Porque no tiene un entendimiento adecuado de su propio pecado. ¿Me va siguiendo? Cuando yo no entiendo un entendimiento adecuado de cuánto desagrada mis pecados al corazón de Dios y que mis pecados, ¿verdad?, están bajo la ira de Dios, yo a veces me la creo, como los fariseos, como los religiosos de la época, y me vuelvo a alguien que critica, que juzga, que murmura. Ahora, nos sentimos orgullosos, amado, escuche esto, nos sentimos orgullosos de nuestra conducta porque no cometemos los pecados groseros que otros cometen, ¿verdad? ¿Cuántos puede decir? No, pastor, mire, yo por lo menos no ando adulterando, no ando robando, no ando matando. Yo vengo acá a la iglesia y bueno, yo amo a mi prójimo y yo amo a Dios y comenzamos a justificarnos, ¿verdad? ¿Es así o no? Ahora, nosotros a veces no nos damos cuenta que a Dios desagrada tanto el pecado más oscuro como el pecado más grave, como el pecado más sencillo. Y Jesús enseñó sobre esto. Yo quiero hacerle una pregunta a todos los que están aquí, varones y mujeres, porque Jesús dijo, como refiriéndose a los hombres, ¿verdad? Porque el hombre tiene un problema con la vista. El hombre, ¿vieron que dice el pez por la boca muere? Bueno, el hombre por el ojo muere. El hombre cae en pecado por sus ojos. David dice que estaba allí en su palacio, vio a Betsabé, la codició y adulteró. El hombre cae por sus ojos. La mujer cae por los oídos. ¿Verdad? Te voy a bajar la luna. Te voy a hacer un palacio. No le dicen de qué, si va a ser de madera, si va a ser de cartón. Te voy a hacer un palacio. Te voy a dar seguridad, te voy a cuidar, te voy a amar. Y las mujeres ahí caen rendidas. Y usted le hace un chiste, hay un meme por ahí que dice, hacele chiste que mientras se ría la mujer no se va a dar cuenta lo feo que sos. Y ahí cuando usted quiere ver, ve una princesa, una hermosa mujer con un gorila. Horrible de feo. Y ahí la ve a ella enamorada. ¿Verdad? Amados, te quiero hacer una pregunta. ¿Los que están aquí nunca han cometido adulterio? ¿Nunca han cometido adulterio? De verdad. ¿Saben lo que dice Jesús? Sí, la mayoría me va a decir, no, pastor, no cometí adulterio. ¿Saben lo que dijo Jesús? Si tú miras a una mujer, escuche esto, si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste adulterio. Y viceversa, si la mujer mira a un hombre, la mujer normalmente no entra por la vista, pero y lo codició en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Crees que eres un pecador ante Dios? Te hago otra pregunta. ¿Mataste alguna vez a alguien? ¿Has asesinado? Pastor, ahí sí que no. No, te está loco. La pregunta es,
¿Has matado a alguien? ¿Has asesinado a alguien? Pues mira lo que dice Jesús, el estándar de Dios. En Mateo 5, cualquiera que se escuche esto, cualquiera que se enoja con su hermano, cualquiera que le dice estúpido, imbécil a su hermano, es culpable de homicidio. Mire el estándar de Dios. Amados, no hay nada que el ser humano con sus propias fuerzas pueda hacer para ganarse la justicia de Dios, que pueda hacer para ganarse la salvación. ¿Puede entender esto o no? Dice en el versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricia. No, pastor, avaricia. Yo avaricia. Si yo soy humilde, si yo... ¿No eres avaro? ¿Estás seguro? ¿No odias? ¿No envidias? No, pastor, yo no envidio. ¿No peleas? ¿No haces engaños? ¿No tienes conductas maliciosas? ¿No haces chisme? Esta acá engloba todo. ¿No haces chisme? Mire que Pablo siempre, en toda oportunidad, cuando habla del adulterio, la lujuria, del asesinato, ¿verdad? Pablo siempre habla del chisme y la murmuración, están en la misma línea. Por lo tanto, si tú crees que eres más santo o más santa que el otro hermano que anda cometiendo tales pecados, pero andas haciendo chisme y murmurando en la iglesia y en diferentes lugares, eres tan pecador, tan merecedor de la ira de Dios como cualquiera de los demás. Entonces, la razón por la que te crees superior a los demás no es porque realmente eres superior, sino porque tú no te conoces a ti mismo como debieras conocerte. Tú no ves como Dios ve el pecado en tu vida. Amados, Dios es un Dios perfectamente santo. Dios es un Dios perfectamente justo. No podemos pretender que Dios mire el pecado de la misma forma que la miramos nosotros. Escuche esto. Amados, el día del juicio seremos juzgados. No por lo que hay en nuestra fachada. No por lo que tú mostraste. Esa fachada de decencia que muchas veces tenemos. Sino por las verdades que hay en nuestros corazones. Dice en el versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Amados, el juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios es conforme a la realidad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amado, a ver, yo quiero que usted entienda esto, por favor. No hay nada que tú hagas, no hay nada que tú pienses que esté oculto a los ojos de Dios. Si nosotros tuviéramos la posibilidad hoy en día de colocar una conexión USB a nuestro cerebro, ¿verdad? Y colocarlo a la pantalla para proyectar los pensamientos de las últimas 24 horas, las palabras que dijiste en las últimas 24 horas, lo que estuviste mirando en las últimas 24 horas. Yo creo que todos nosotros no duraríamos ni 5 segundos de la vergüenza que tendríamos. ¿Verdad? Todos nosotros. Todos nosotros. Me incluyo. Todos nosotros. Toda la humanidad. Amados, Dios ve lo que nadie ve. Dios conoce tus pensamientos. Él conoce las motivaciones por lo cual haces lo que haces. Él conoce las cosas que haces en secreto. También conoce lo que aún debiste haber hecho y no hiciste. Dios conoce todo y lo juzga. Por eso Pablo nos dice que no tenemos excusa. Cuando usted se presenta ante Dios, usted no va a decir, pero yo no. ¿Cómo que que yo era un asesino? ¿Que yo era un mentiroso?
Que yo era un idólatra. Que yo era un lujurioso. ¿Dónde? Y hay una pantalla, va a aparecer ahí. ¿Verdad? Acá. No tenemos excusa. No hay excusa cuando nos presentemos ante Dios. No hay forma en la cual nosotros podamos negar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. No hay excusa. Amado, déjeme aclarar algo. Pablo aquí no está condenando a los moralistas porque tengan un discernimiento de pasar juicio en contra del pecado. Porque Pablo es lo que está haciendo precisamente en esta oportunidad. No es el hecho de que tú veas un pecado y lo juzgues como pecado lo que te hace pecador delante de Dios. Tú vas a ver el pecado de una persona y vas a discernir, está pecando. ¿Verdad? Está pecando. Ese no es el hecho. Lo que Pablo está condenando en estos moralistas es que estos hombres son capaces de condenar a otras personas por ciertos pecados, pero no con la misma dimensión que sus propios pecados. Por eso Pablo dice, tú que haces lo mismo, te condenas. Amados, hay cristianos que son hipercríticos, juzgan a todo el mundo, están al salto para caerle a aquella persona que se equivocó, están al salto para salir a hablar de aquella persona que se equivocó. Y en la medida que crecemos en el entendimiento, a la medida que maduramos y conocemos lo odioso que es para Dios el pecado, que es todo pecado para Dios, lo odioso que es el pecado ante un Dios santo, un Dios justo, en esa misma medida nosotros crecemos, nosotros maduramos en el aprecio por la gracia del Evangelio, amados, y eso nos lleva a ser más compasivos con la falta de los demás. Cuando usted es una persona criticona, cuando ve a otra persona que está al golpe de tarro para caerle y murmurar ¿verdad? Y cuestionar el error de los otros hermanos, en vez de tratar de ayudarlo, estamos viendo a una persona que todavía no se ha dado cuenta cuánto desagrada todo pecado al corazón de Dios. Aún sus propios pecados, por más pequeños que sean. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo aquí? Amados, necesitamos entender lo siguiente. Si hay alguna virtud en nosotros, si algo se ha desarrollado en nuestra vida cristiana, es por la gracia bendita de Dios. No son por tus capacidades, no son por tu intelecto. Si hay algo bueno que se ha desarrollado en tu vida, no son porque siquiera tú lo merezcas. Es por la gracia divina de Dios. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo dice lo siguiente, escuche esto, para que usted entienda que no se trata de usted, no se trata de mí, que no hay nada en nosotros que podamos, en lo cual podamos gloriarnos. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7, pues, ¿qué derecho tienes de juzgar así?, pregunta él. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si te lo dio, ¿qué tienes? Y si todo lo que tienes proviene de Dios, ¿por qué te jactas como que si no fuera un regalo? Pablo está diciendo, a ver, ¿de qué te jactas? Si todo lo que tienes te lo dio Dios. Si hoy estás aquí en la iglesia, si hoy estás escuchando el mensaje de Dios, es porque Dios puso fe en tu corazón y en tu mente. No se trata de que todos los que estamos acá estamos porque somos personas tan buenas. No. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que nosotros recibimos esa fe y esa fe proviene de Dios y es por gracia. Quiere decir que Dios, sabiendo que tú no merecías nada,
que tú lo único que merecías era la condenación. En su gracia, en su amor, Él abrió los ojos del entendimiento, puso fe en tu corazón para que puedas entender las cosas espirituales y eternas. Porque la palabra de Dios dice que solo los que son del Espíritu de Dios logran entender las cosas espirituales. Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice acá es que el moralista alberga la idea de que él podría escapar del juicio de Dios. Hay personas, seguramente ustedes conozcan, que dicen, pero yo soy bueno. Yo soy bueno, no, yo no hago mal a nadie. Yo hago mi trabajo, cumplo mis funciones, ¿verdad? Y yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. ¿Han conocido personas así, no? Creo que acá la mayoría de nosotros en alguna oportunidad lo dijimos, ¿verdad? A mí, ¿cuántos me ha dicho, pastor? Pero yo soy bueno. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Me hago mal a mí mismo porque me paso de copas y bueno, y peleo con mi esposa. Pero no soy malo con nadie. Yo soy bueno. Pero Pablo acá está diciendo que ninguno de nosotros es bueno. El versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quisiera estar presente ante el juicio de Dios. Porque hay dos tipos de juicios que habla la Biblia. El juicio del gran trono blanco, que es un juicio para condenación y que es para aquellos que no recibieron a Dios como su Salvador. Y el juicio del creyente, ¿verdad? Que es un juicio que no es condenatorio, que es un juicio que Cristo Jesús lo va a llevar adelante. Pero yo no quisiera estar en el juicio del gran trono blanco, porque el que está en ese juicio ya está condenado. Ya está condenado. Pablo, pensando aquí primariamente en los judíos, como dije hoy, que este capítulo principalmente, no solamente, principalmente se enfoca a aquellos judíos religiosos de la época. Aquellos judíos que pensaban que por ser judíos, haber nacido, ¿verdad?, del pueblo judío, ya eran salvos, ya agradaban al corazón de Dios, ¿verdad? Ellos pensaban que por ser judíos, como eran la nación escogida, como eran la nación del pacto, ellos estaban salvos, que ellos no tenían que rendir cuenta de Dios y que el juicio de Dios no estaba sobre su vida. Ahora, Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 7 al 9, en esta oportunidad dice que iban a donde estaba bautizando Juan el Bautista, estos fariseos, los saduceos, fueron a ver el bautismo de Juan el Bautista y miren lo que le dijo a judíos, miren lo que le dijo Juan el Bautista. Generación de víboras, así lo recibió Juan el Bautista a estos judíos. ¿Pero por qué lo recibió así? Porque los judíos creían que por ser de la nación judía, ellos ya tenían la salvación asegurada, ¿verdad? Pablo sigue diciendo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y miren lo que continúa diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. O sea, somos judíos, somos de la descendencia de Abraham, estamos bien con Dios, Dios a nosotros no nos va a condenar. Y Juan el Bautista dice, no piensen eso, están equivocados. Miren lo que dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Le está diciendo, miren, no es porque sean judíos ni que sean descendientes de judíos, ¿verdad? Van a ser verdaderamente llamados hijos de Abraham. ¿Van entendiendo?
Pablo está diciendo que estos judíos tienen también que preocuparse porque nadie escapará al juicio de Dios. Nadie que no se haya arrepentido, que haya recibido a Jesucristo, esas personas que no aceptaron a Jesucristo van a estar presentes ante el juicio de Dios. Nadie escapará. Y Pablo le estaba diciendo, por más que sean judíos, por más que sean descendientes de Abraham, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, si no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, ustedes están condenados. El infierno les espera a ustedes. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Los judíos son mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amados, no por el hecho de que nuestros padres asistan a una iglesia, no por el hecho de que estemos concurriendo a una iglesia, realmente estamos siendo libres del juicio de Dios. A menos que te arrepientas y que recibas al Señor en tu corazón, el juicio de Dios va a estar sobre tu vida. Jesús fue muy duro con esto. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. A ver si me pueden seguir. Mateo capítulo 7, versículo 21. Miren lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Miren esto. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo le declararé, apartados de mí, no os conocí, hacedores de maldad. Acá Jesús se está refiriendo de personas que estaban dentro de la iglesia. Personas que estaban haciendo grandes obras en el nombre de Jesucristo. Y Jesús le va a decir, apartados de mí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Apartados de mí, no les conozco. Estos son los religiosos. Estos son los moralistas que creen que han alcanzado un nivel de santidad, que se merecen la salvación. No reconocen la necesidad del evangelio en su vida. Eran personas que estaban asistiendo a la iglesia, sirviendo a Dios. Esta es la cruda realidad, amado. No es la membresía de una iglesia lo que hace la diferencia en el día del juicio. Lo que hace la verdadera diferencia en el día de estar presente en el día del juicio es la verdadera fe en la obra de Jesucristo. Y esa verdadera fe, amados, se evidencia por medio de obra. Ahora, sabemos que el verdadero creyente sabe que la salvación es por fe, que no es por obra. Pero la fe que salva produce obras y un sincero deseo de obedecer a Dios. Por eso Juan el Bautista le decía, produzcan fruto de verdadero arrepentimiento. Ay, pastor, me arrepentí de mis pecados.
Si hubo un verdadero arrepentimiento, tu vida tiene que mostrar el fruto. Tiene que verse un verdadero cambio. Y con esto no te estoy diciendo, pero pastor, yo fallo, yo me equivoco. Claro que te vas a equivocar muchas veces. Pero el verdadero creyente que vino con un corazón arrepentido, reconociendo su necesidad de Dios, reconociendo que es un pecador, reconociendo que merece la ira de Dios y que merece ir al infierno. Una persona pecadora que se arrepiente verdaderamente, que recibe a Jesús en su corazón, su vida nunca más es igual. El Espíritu Santo de Dios te sella. ¿Y sabes qué? Él comienza a guiar tu vida. Dice la palabra que Dios pone por el Espíritu Santo en nosotros el querer como el hacer. Entonces el verdadero creyente que verdaderamente se arrepintió, comienza a caminar su vida reconociendo que es por gracia lo que él tiene, reconociendo que necesita tener un corazón agradecido a Dios, reconociendo que si él alcanza la salvación es por la misericordia de Dios en su vida. Su vida nunca más puede ser igual. Pero pastor, yo recibí a Jesús y me he equivocado. La pregunta es, ¿cuándo te equivocaste? ¿Sentiste algo? ¿O sentías el deseo de seguir pecando? ¿O en tu corazón había algo que te decía, ay, cuánto desagrado a Dios, ay, cómo me incomoda este pecado? La Biblia dice que el que oculta su pecado no prospera, pero el que confiesa su pecado hallará misericordia. Amados, necesitamos reconocer que somos pecadores, que no merecemos nada más que el infierno de Dios. Porque esa es la verdad. Así hemos sido los seres humanos. Le hemos rechazado, hemos odiado a Dios. Sin embargo, Dios no ha hecho más que bien para con nosotros. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe, deseando sinceramente no fallarle a Dios otra vez. Ahora, el problema del moralista es que él se siente satisfecho. Siempre que pueda mantener esa fachada de decencia delante de los demás, el moralista se siente satisfecho. Pero el verdadero creyente que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que ha sido sellado para salvación, él sabe que día a día tiene que ir a las rodillas y decirle, Señor, clamo a tu misericordia. Señor, reconozco que fallé otro día más, pero también sé que tú eres un Dios de misericordia y de amor, y que con tu fuerza yo puedo salir adelante. Eso es lo que la Biblia llama tomar mi cruz cada día y seguirle a Él. Lo tercero que el apóstol Pablo habla es que el moralista interpreta o malinterpreta la bondad y la paciencia de Dios. En el versículo 4 dice, versículo 4 del capítulo 2 de Romanos, dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. Escuche esto, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pablo lo que está queriendo acá es hacerle entender o hacerles ver todas las bondades de Dios. Y que todas esas bondades de Dios, esa paciencia, esa tolerancia que Dios tiene para con el pecador, es para que él vaya y ceda al arrepentimiento. En vez de llevarlo a pensar en que él puede seguir viviendo como le da la gana, en vez de llevarlo a pensar, ¿verdad?, que puede seguir haciendo lo que él quiera, más bien debería moverlo al arrepentimiento. Amados, el propósito de la bondad de Dios no es disculpar el pecado, sino más bien es estimularnos al arrepentimiento. Escuche, todos nosotros, toda la humanidad
recibe la manifestación de la bondad de Dios. Toda la humanidad. Los males que pasan es porque el hombre se los busca. Pero la humanidad recibe las manifestaciones de la bondad de Dios. Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. Y gracias a Él por su misericordia que no lo hace. Porque si Él nos diera lo que nosotros merecemos, en vez de darnos la lluvia necesaria para el riego, debería darnos lluvia de ácido de batería. ¿Es cierto o no? Analice la humanidad como ha trabajado hasta ahora. Guerras, matándose por montones, conflictos bélicos, todo por poder y riquezas. Miles de millones de dólares gastados en armamentos para destruir a la humanidad y por otro lado gente muriéndose de hambre. Miren el pensamiento de la raza humana. ¿Será que está distorsionado? ¿Será que la raza humana merece verdaderamente la misericordia de Dios? Sin embargo, Dios es bueno. Sin embargo, Dios es misericordioso. Dios no nos da a nosotros lo que merecemos, pero Él llena de sustento y alegría todos los días de nuestros corazones. Amados, como decía en la reunión pasada, si tú tienes hoy salud, es gracias a Dios. Si hoy tienes capacidades para ir a trabajar, ¿verdad? Y llevar el alimento a tu mesa, es gracias a Dios. Si tú hoy respiras, es gracias a Dios. Dios es el creador del universo. No solo eso, Él es quien lo sustenta. Cuando por ahí dicen, ay, miren el desorden climatológico que hay, porque los humanos han hecho esto y están con la contaminación ambiental. Hermanos, no es nada que no sea juicio de Dios. Este desorden climatológico que hay es juicio de Dios por el pecado de las naciones. Amados, no interpretemos mal la bondad de Dios. No interpretemos mal su paciencia, porque su paciencia tiene fecha de vencimiento. No sigamos menospreciando la bondad de Dios. Ahora, cuando Pablo habla de arrepentimiento, él no se refiere a esos momentos aislados que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida, esos momentos de arrepentimiento, ¿verdad?, que sentimos a veces cuando hacemos algo mal. Esos momentos, ¿verdad?, de remordimiento, cuando sabemos que metimos la pata. Cuando Pablo habla de arrepentimiento, amado, él está hablando de una disposición radical de divorciarte de tu vida de pecado para hacer la voluntad de Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. Ahora, si tú en tu vida te has visto a ti mismo como un pecador que merece la condenación del infierno y que nunca has venido a Cristo avergonzado por tus pecados, suplicándole que te perdone, suplicándote que te libere de la esclavitud del pecado, para que tú puedas vivir enteramente para Él, tú estás engañado. Amados, alguien decía, las iglesias que hablan solamente de las bendiciones, que hablan de la prosperidad, que hablan, ¿verdad?, de que te va a ir todo bien, están mandando gente al infierno, la están mandando gorda, regordeta, con mucha plata, próspera, pero la están mandando al infierno, porque nunca entendieron que tenían que estar verdaderamente arrepentidos y que su vida tenía que dar fruto de ese verdadero arrepentimiento. Te estás engañando a ti mismo. Si crees que eres un cristiano y no te has arrepentido verdaderamente, no vas camino al cielo, vas camino al infierno. Y es duro, hermano, pero es la verdad. Es duro. Pablo dice que este hombre ignora la bondad y la paciencia que Dios ha tenido para con él. Y la bondad y la paciencia deberían guiarlo al arrepentimiento. Así que si tú no te has visto a ti mismo como un ser humano pecador que necesita arrepentirse delante de Dios, es de ti
que Pablo está hablando ahora. Tú eres de esos que ignora que la bondad que Dios ha tenido contigo es para llevarte el arrepentimiento. Estás ignorando esto, por lo tanto vas camino al infierno. Y por último, el apóstol Pablo, lo último que habla del moralista es que el moralista está acumulando ira para el día de ira debido a su actitud impenitente, por no arrepentirse. Versículo 5 de Romanos capítulo 2. Pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amados, este moralista se ve a sí mismo como tan bueno que no necesita arrepentirse. Este moralista es un hombre que da por sentado que la bondad de Dios, ¿verdad?, la va a tener todos los días y por eso cree que no necesita arrepentirse. Pero Pablo le está diciendo a este moralista, le está abriendo los ojos para que entienda cómo Dios verdaderamente ve el pecado en la vida de las personas. Amén. Necesitamos reconocer cuán pecadores somos ante Dios y necesitamos reconocer nuestra necesidad del Evangelio. Amados, ni yo ni tú sabemos si mañana vamos a amanecer. Hace unos días hablaba en la iglesia, compañero de promoción mío, que a las 9 de la mañana o a las 10 sube una foto que estaba en un acto con otros compañeros recibiendo un reconocimiento. A las 9 y algo de la mañana, 10 de la mañana. Y a las 9 de la noche me comunican que este compañero de 53 años falleció de un infarto. ¿Crees que tienes el día de mañana comprado? ¿Crees que puedes estar esperando hasta que un ángel te aparezca y tengas una revelación de la cual Dios te dice tienes que arrepentirse? ¿O crees que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es más que suficiente para reconocer tu necesidad de Dios, para reconocer tu necesidad de arrepentimiento? Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Amados, yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que reciben esta palabra. Y creyente o no creyente, nuevo en la fe o viejo en la fe, quizás no habías entendido esto, no habías entendido lo que Pablo está diciendo de nuestra condición ante Dios. Por eso hoy yo quiero invitarte a que tomes una postura ante Dios. Y si en tu corazón en esta hora está ese deseo de reconocer que eres un pecador, de reconocer que necesitas la misericordia de Dios sobre tu vida, de reconocer que necesitas el Evangelio de Jesucristo, que te sane, te transforme y te liberte del poder del pecado, yo creo que hoy es la oportunidad. Amén. Ahí donde estás, yo te pido que inclines tu rostro. Y quiero pedirte que hagas conmigo esta oración solamente si en tu corazón has tomado la decisión de reconocer a Dios como tu Señor y Salvador, de arrepentirte verdaderamente de tus pecados, de reconocer que no es el camino correcto por el que estabas caminando. Y esto va para los creyentes más nuevos hasta los más viejos. A veces muchos están confundidos y no entienden las verdades de Dios, pero hoy el Espíritu Santo de Dios nos trajo esta verdad. Entonces, si tú estás convencido, yo te pido que puedas hacer esta oración conmigo. Si no estás convencido, te pido que no la hagas. Simplemente mantente en tu lugar. ¿Sí? Simplemente mantente en tu lugar. Repite conmigo: Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Señor, yo sé que tú eres Dios soberano y que tú has preparado todas las cosas que tú has mirado para mi vida. Señor, yo hoy reconozco que soy un pecador. Hoy yo, Dios, reconozco que necesito tu misericordia sobre mi vida. Te reconozco a ti, Señor,
como mi Dios y a Jesucristo como mi Salvador. Y yo creo que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para que yo sea salvo. Por eso yo hoy recibo la salvación. Arrepentido de mis pecados, vengo ante tu presencia, reconociendo mi necesidad de ti. Padre, perdóname. Y te pido que en esta hora tú me selles con el Espíritu Santo de Dios para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.